el correr en los patios, a veces en calzoncillo, con toda la vecindad, era tan normal el jugar. Yo jugué con pelota hecha de nylon. Mi papá es de origen salvadoreño, mi mamá es de origen hondureña, pero mi papá es salvadoreño, pues se crió en Honduras. Entonces, de hecho, de ahí es el mote mío del profe Chungo, porque la palabra chungo en Honduras es un modismo, porque en aquellos tiempos él siempre pensó en que sus hijos iban a ser profesionales, cuando nadie soñaba con estudiar, cuando en toda esa región de la cordillera del Merendón, digamos del río Motaguas en adelante, nadie hablaba de estudiar. Mi papá ya tenía esa mentalidad. La historia de vida que hoy trataremos, que es del profesor José Jesús Carrillo López, cariñosamente profe Chungo. Bienvenido acá a Charlando para conocer un poco de su historia. Gracias, buenas noches. Primero, pues un agradecimiento especial a quienes pues tuvieron la idea de invitarme y compartir un momento con ustedes. Bueno, profe, y es que hoy queremos conocer más allá de ese docente admirable, queremos conocer al ser humano que hay detrás de, ya que fue nacido en la comunidad de Playitas, un lugar que yo sé que se lo lleva en su corazón, aunque por algunas razones le ha tocado que salir de allá, pero coméntenos cómo fue su infancia en esta hermosa comunidad. Fue una niñez tan rural. A los 4 años nos trasladamos a la aldea La Colosa, donde todavía resido. Y pues conviviendo en esa, hablemos de 1976, precisamente de los primeros recuerdos que tengo bien marcados en mi vida es el terremoto del 76. Ya estaba yo en primer grado, teníamos 2 años de estar viviendo en La Colosa. Y pues las comunidades rurales siempre han favorecido el desempeño, siento yo, el desarrollo de una niñez mucho más saludable, a pesar de la pobreza, si es que le podemos llamar así. Algunos pues se quejan más de la cuenta y dicen pobreza extrema o dicen miseria. Sí hay todavía en Guatemala y había en ese tiempo. Sin embargo, yo pienso de que la pobreza ordinaria que nosotros vivimos en nuestras comunidades rurales era más lo que nos favorecía para nuestro desarrollo que lo que nos afectaba. Entonces, los juegos tradicionales fueron comunes para nosotros, el correr en los patios, a veces en calzoncillo, con toda la vecindad, era tan normal el jugar. Yo jugué con pelota hecha de nylon, ya amarrada con pita. Entonces así jugábamos nosotros en los patios y era súper divertido. No teníamos la posibilidad en ese tiempo ni siquiera de una pelotita de plástico, mucho menos de forro, ni de una cancha sintética, nada de todo eso. Pero eso nos ayudó mucho en nuestro desarrollo. Aparte de esa niñez de mucho juego, de jugar libre, de jugar la chuca, de la chamusca, que era lo más común, del trompo, el tico, el yoyo, ¿verdad? Nosotros hacíamos también nuestros juguetes, nuestros propios trompos, todos mal hechos, y siempre había algún vecino calcahueto que nos los arreglaba. Entonces, igual los capiruchos los hacíamos de taponcitos de recipientes, y con eso jugábamos nosotros el capirucho. Había un juego, ya no lo he visto nunca en ningún lado. Nosotros le llamamos el helicóptero. Era una hoja de amate que le recortábamos unos pedazos y con un palillo nosotros corríamos y giraba. Y entonces el gusto de nosotros era ese. Los barriletes también, pero nunca aprendí porque no teníamos los medios para aprender a hacer realmente el barrilete, sino con papel periódico. Pero nosotros éramos felices que corriéramos nosotros y ver que andaba aleteando algo ahí atrás. Qué interesante, profe, qué bonito poder conocer pues en las comunidades cómo también pues usted dice hay esa facilidad de poder estar libremente, con esa libertad, con esa seguridad también muchas veces que no se tiene en algunos lugares de nuestro municipio o del país. Profe, pero
¿Con quién jugaba? Porque nos comenta que jugaba, pero ¿con quiénes? ¿Habían vecinitos, con hermanitos? ¿Con quiénes jugaban en esa temporada? Bueno, inicialmente con mis hermanos. Nosotros somos 5 varones y una hembra. Incluso nuestra hermana hembra, que es la penúltima, pero jugaba también con nosotros a la chamusca. Pero también los vecinos. Nosotros, gracias a Dios, a mis papás y también a los vecinos que nos rodearon, mantenemos aún una estrecha comunicación. Es una familiaridad que tenemos todavía con esos vecinos que en aquel tiempo nos recibieron a nosotros cuando llegamos ahí. Entonces todavía tenemos esa familiaridad. Con los hijos de ellos, con los sobrinos de ellos. Hoy se dice la cuadra, ¿va? Pero era el barrio completo el que se unía, y solo sonábamos un gorgorito, aunque sea de los de feria, y ya se reunía el grupo. Entonces con ellos era, y como repito, todavía tenemos mucha comunicación con esos muchachos y también con los papás de ellos que aún están vivos. Qué bueno, profe, poder conocer un poco de esas historias de vida y también reconocer, ¿verdad?, que los padres hacen un papel sumamente importante en nuestras vidas. ¿Quiénes son sus padres y qué recuerdos le ha dejado con respecto siempre a la niñez? Primero, bueno, mi papá se llama José Félix Carrillo, pero en nuestro medio es conocido como Chepe Flores. Todavía está, gracias a Dios, ahorita venía conmigo. Mi mamá se llama Virginia López. Mi papá es de origen salvadoreño, mi mamá es de origen hondureña, pero mi papá es salvadoreño, pues se crió en Honduras. Entonces, de hecho, de ahí es el mote mío del profe Chungo, porque la palabra chungo en Honduras es un modismo que se deriva del nombre Jesús. Entonces, de mi nombre José Jesús, de ahí es el derivado. Pero lo más importante para mí, con respecto a mis papás, es la lucha que siempre mantuvieron por ser padres responsables. Darnos desde lo elemental hasta la educación en medio de las circunstancias críticas de esos tiempos, en medio de la pobreza, porque son campesinos, no es gente que haya nacido adinerada, ni tampoco todavía no llegó a ser adinerada de ninguna forma, pero lo necesario siempre existió y la lucha que siempre tuvieron. A mi papá tiene algo que para mí él es un adelantado a su época, porque en aquellos tiempos él siempre pensó en que sus hijos iban a ser profesionales, cuando nadie soñaba con estudiar, cuando en toda esa región de la cordillera del Merendón, digamos del río Motaguas en adelante, nadie hablaba de estudiar. Mi papá ya tenía esa mentalidad de que sus hijos iban a ser profesionales. ¿Ya? Y mi mamá siempre apoyó y fueron de los que dejaron, como decimos comúnmente, dejaron el pellejo donde les tocó, con tal de que sus hijos tuvieran lo elemental y una educación académica y espiritual. Qué excelente el poder que su papá tuviera esa visión y esa certeza de que Dios pues le iba a permitir que sus hijos se formaran, y así fue, profe, porque pues ya nos ha comentado que todos pues sus hermanos junto a usted pues recibieron esa educación necesaria y que pues esto los ha colocado en un lugar en donde hoy pues ustedes pueden tener pues esa mejor calidad de vida y poder también junto a ellos celebrar pues esos triunfos que la vida les ha dado. Así que es fascinante la historia que nos ha contado. Sabemos que hay muchas curiosidades más que queremos conocer, pero con esto nos vamos a una primera pausa comercial. No le cambie, ya volvemos. Atención, clientes de Cablevisión del Norte, les tenemos excelentes noticias. Ahora pueden realizar sus pagos con mayor facilidad en las cajas rurales más cercanas a ustedes. Visiten nuestras nuevas ubicaciones en Aldea El Cedro frente a La Bomba, Milla 6, La Libertad y también donde Carla Jiménez en Barranca. Pagar su servicio de Cablevisión nunca ha sido tan cómodo y accesible. Todos los usuarios que realicen sus pagos en las cajas rurales y estén al día en sus pagos participarán en el sorteo de un año de servicio totalmente gratis. No espere más, realice sus pagos ya. Gracias por su preferencia y les recordamos que estamos para servirles.
Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residencial Escadoro, ubicado en Las Pozas, Morales y Zabal. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residencial Escadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puedes rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y para tu seguridad y la de tu familia, garita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día. En Residencial Escadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche. Y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte de una persona gestora que se encuentre en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residencial Escadoro, un lugar exclusivo donde tu sueño se hace realidad. Ya estamos de vuelta en Charlando y como se los prometimos vamos a seguir indagando acerca de la historia de vida del profe Chungo, como cariñosamente lo conocemos. Una comunidad muy linda, también pues en Playitas, La Coroza, pues prácticamente toda su vida ha sido en este lugar. Pero hablemos también de algo importante y que para sus padres pues era esa visión que ellos tenían, que era formar como buenos jovencitos en ese momento, y también pues a su hermana. Pero ¿cómo inicia sus estudios, profe, sabiendo que pues les era bastante difícil a sus padres el tener pues esa oportunidad de darles a todos? Porque aunque así se vaya a una escuela, se necesita llevar calzado, útiles escolares. ¿Cómo inició usted ese primer día en clases? Mi educación primaria la cursé ya viviendo en La Coroza. Mi maestro de primaria ahí está, y una enorme admiración y respeto para él. Ahí está el profe Luis Aceituno todavía en la aldea. Toda la primaria la compartí con él. Me enseñó desde lo más elemental académico hasta la disciplina y la responsabilidad en el estudio, y lo más importante, que siempre nos inyectó el deseo de estudiar más. Para él no existía aquello de que con que aprenda a leer y escribir es suficiente. Él visualizaba también, de hecho él venía de un área urbana, de Amatitlán, imagínense en aquellos tiempos, para él estar en La Coroza, donde en ese tiempo únicamente se entraba en tren y se salía en tren, hasta Playitas y después a caballo por unos caminos que para qué le cuento. Entonces, pero él traía esa mentalidad también de estimular a todo aquel que quisiera estudiar. Entonces, y aunado, diríamos, a la visión que siempre tuvo mi papá de que nosotros íbamos a llegar a ser profesionales. Entonces, cuando se fusionaron esas dos fuerzas, entonces nos impulsaron a nosotros al estudio. Entonces, toda la primaria, desde el 76 al 81, ahí en La Coroza. Y luego, pues, el profe se dio cuenta de que existía la Escuela Normal Regional de Oriente en Monjas, Jalapa, que daba becas completas a estudiantes de área rural. ¿Cómo llegaron los formularios hasta la aldea? Yo no sé cómo llegaron a sus manos, todavía no me lo ha contado el profe, pero se lo voy a preguntar. Y entonces le habló a mi papá, me habló a mí, y entonces nosotros dijimos, vamos a ir a intentar. Repito, en ese tiempo, cuando nadie pensaba... ¿No le apostaban a la educación? No se le apostaba para nada a la educación, para nada. Entonces, y ahí se abrieron unas puertas. Ya mi hermano mayor estaba estudiando en Sansare, pero estudiaba en Sansare porque allá mi papá tenía unos amigos y no le cobraban ni el hospedaje ni la alimentación. Entonces él pagaba nada más 5 quetzales de colegiatura, que era un instituto por cooperativa, y entonces eso le facilitó poder estudiar. Entonces me dijo, si se consigue la beca, si te la ganas, entonces sí vos vas a poder estudiar ahorita. Si no, tendrás que esperar a que salga tu hermano. Y él todavía estaba en primero básico. ¡Ay, Dios! Entonces, pero gracias a Dios, la beca se dio. Profe, pero para esto había que llenar unos requisitos. ¿Cuáles eran? Primero, había los requisitos indispensables era ser alumno de área rural
de cualquiera de los departamentos del nororiente, desde Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula. Entonces ese era el primer requisito. Luego había que presentarse a la escuela a sustentar 2 exámenes de conocimientos básicos, idioma español y matemática. Llegamos, según nos contaban los maestros, llegamos aproximadamente 1.300. De los 1.300 eligieron 300. Y ahí nos fuimos, había que estar una semana allá en el internado con distintas tareas y todo era evaluado, desde la forma en que uno dejaba la cama hasta la forma en que uno participaba en la clase, en los trabajos de campo, las actividades recreativas, todo era calificado. Entonces de los 300 eligieron 90. Y bendito Dios, ahí nos fuimos. Entonces yo tenía apenas 11 años y de 11 años tuve que abandonar mi casa. De 11 años, profe, qué valor para usted y para sus padres. Para mis papás. El deseo de estudiar que yo tenía y que ellos también tenían. Entonces eso nos fue difícil al inicio, pero todo lo que es difícil se hace con dedicación, todo ayuda a nuestra formación. Yo no considero nada de lo que viví, no lo considero nada un sufrimiento ni un sacrificio, fue un esfuerzo, ¿ya? Lo considero una bendición porque mucho de lo que yo puedo decir que soy ahora es producto de ahí y bendito Dios que así fue, ¿ya? Esto también, yo solo venía a mi casa para Semana Santa y en junio que había una semana de descanso. Nosotros estudiamos por semestre, entonces en el cambio del semestre había vacaciones. Y luego para las vacaciones. Y las vacaciones era a trabajar en el campo, a hacer milpa, a hacer frijolar. Y lo más fuerte para nosotros fue, fuimos arrieros de bestias con carga desde Playitas por toda la cordillera del Merendón. En ese tiempo habían negociantes que contrabandeaban. No me pesa decir, de alguna manera fui contrabandista entonces, porque mi papá siempre mantenía 4 o 5 bestias y entonces le decían, mire don Chepe, tenemos carga para llevar para allá, nos alquila las bestias. Entonces a mi papá le pagaban 25 quetzales por flete, en ese tiempo era para nosotros bien pagado, pero eso significaba caminar 7 o 8 horas por toda la montaña, a veces de noche, cargar a las 5 de la tarde para descargar allá a las 2, 3 de la mañana. Entonces, y esas eran nuestras vacaciones, en el tiempo de los chubascos. Con un frío terrible, con un chubasco terrible, pero hermosísimo. Hermosísimo sobre todo por la gente. Una de las cosas que yo más le agradezco a Dios es la gente que a mí me ha rodeado. Es excepcional. Yo sí he creído siempre que Dios tiene un plan para uno y si uno va dejando que Él lo lleve, lo va poniendo en lugares tan especiales, con personas tan especiales. Porque desde mi familia, el maestro de primaria, los maestros que tuve en el internado, los compañeros que tuve con los que todavía hay una enorme hermandad. Entonces, la gente que nos apoyaba a nosotros en esa montaña. Nosotros podíamos venir 7, 8 de la noche y siempre salía alguien en esas aldeitas, Vitales, Mojanales, La Casimira, de San José el Encantado, ya en Honduras el Guayabo, no sé, siempre salía gente, tómense una taza de café. O no se vayan, quédense aquí ahora. O sea, y eso nos ha hermanado tanto que yo tengo, pues, para mí son familia, pues, esa gente con la que me encuentro constantemente. Entonces, es básicamente mi historia de estudio para llegar a ser maestro. 5 años en un internado. 5 años en un internado. Sabemos que, pues, cuando hablamos de internado hay algunos que pues tienen pensamientos que pues no les puede ir muy bien. Usted nos ha comentado un poco, pero queremos conocer las tareas que le tocaba que hacer dentro de. Vamos a ir mientras tanto a una pausa comercial y nos cuenta después, profe, cómo es pues vivir dentro de un internado para quienes no hemos tenido la oportunidad. Con esto nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Estar en contacto con nosotros es más fácil y rápido. Puedes escribirnos o llamar al 3162-8204. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos.
sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. Ya estamos listos para seguir abordando acá en Charlando con el profesor Chungo, como cariñosamente lo conocemos, para que nos cuente cómo fue su experiencia dentro de un internado. Sabemos que no es nada fácil. Coméntenos, profe, cómo fue ese momento tan importante para usted y para su familia de formarse especialmente. Bueno, de manera general eso es maravilloso. Para mí, siempre lo decimos con los compañeros con los que todavía interactuamos, fueron nuestros años maravillosos. En medio de todo lo que vivimos, las dificultades, porque si fue de 11 años estar en un internado, teníamos una vivienda donde de 4 cuartos, y entre los 4 cuartos tentábamos entre 28 y 30 jóvenes, adolescentes en ese tiempo. Yo creo que ni había salido de la niñez todavía, pero compartiendo con ellos, y había muchas más viviendas. De hecho, solo el grupo de nosotros éramos 90 en el grado, y habían 4 grados ahí, más un grado que estaba en prácticas, que llegaba cada mes. Aparte estaban las viviendas de las mujeres, las compañeras, con las que tenemos una estrechísima relación, una formación. Yo ahí aprendí la hermandad y el respeto que sí puede existir entre hombre y mujer. Es maravilloso. Nosotros llegamos incluso a poder compartir una habitación con las compañeras y no pasa nada. Esa equidad de la que hoy se habla, yo la viví en ese tiempo, ya, donde no hay diferencias, somos seres humanos, somos hermanos todos. Entonces, eso lo viví. Hoy se habla mucho de eso, pero durante no tengamos esas experiencias de comunión, difícilmente lo vamos a abordar. En cuanto además del estudio, por supuesto, estaban las otras tareas que nos correspondían. Nosotros recibíamos también la clase de educación para el hogar junto con las compañeras. Claro que ellas nos terminaban sacando la tarea a nosotros, ¿no? Pero ellas recibían también agricultura con nosotros, y ahí nosotros terminábamos de sacarle las tareas a ellas. Pero era especial. Ellas también con su machete, con sus botas de hule, y allá íbamos a las hortalizas, hacíamos milpa y todo eso en los espacios. Era parte de la clase, pero también en los espacios libres nos dedicábamos a eso. Y nosotros teníamos que limpiar nuestro cuarto, tendríamos que arreglar nuestra cama, tendríamos que lavar nuestra ropa elemental. En el internado había un servicio de lavandería en donde nos atendían, nos lavaban las sábanas, los pantalones, las camisas, pero toda nuestra ropa interior y algunas playeritas nosotros las lavábamos. Entonces habían pilas y yo aprendí todo eso. Tuvimos que planchar. Nadie de los que íbamos de las aldeas sabíamos que era una plancha eléctrica, entonces algunos que veían de pueblo entonces nos prestaban la plancha. Yo nunca pude comprar una. Todos nos prestábamos todo. Eso era comunidad. Todos nos prestábamos todo, teníamos de todo. Yo no podía tener pasta dental, se me terminó, pero el compañero tenía. Yo no podía tener jabón, puede ser que no tuviera, pero todos teníamos todo. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Arreglar nuestra cama, planchar nuestra ropa, ¿ya? Entonces fueron dedicaciones de 5 años y había que estar pendiente de todo eso, pero era la normalidad de nuestra vida. Nunca lo consideramos algo sofocante ni algo extra, que aquí me están explotando, como hoy cualquier tarea. Exacto. Se dice que es explotación infantil. Qué bonito el poder conocer cómo es dentro de todo esto, porque no se tenía acá la facilidad de tener la educación que se necesitaba, profe, y ahora que tenemos tanta facilidad, ¿cómo cuesta también que los jóvenes se introduzcan dentro de y que pues centren esas metas como ustedes se la trazaron junto a sus padres? Es más difícil. ¿Qué ve usted de diferencia entre pues cuando usted le tocó que estudiar y hoy en día? Yo pienso que la principal diferencia que marca ese desánimo, ese desinterés por el estudio, la principal para mí es que en estas épocas cada vez hay muchos más distractores.
yo no culpo tanto al joven, no culpo tanto a la generación, sino a la época que le ha tocado vivir. Entonces, nosotros si no teníamos con qué jugar, nosotros fabricábamos nuestros juguetes. Nosotros si no teníamos tanto distractor, era mucho más fácil que nosotros nos enfocáramos en el estudio o en el deporte, dependiendo. Pero hoy con tanto distractor, si nosotros ahora todavía nosotros a esta edad, los adultos cuando sentimos estamos con el teléfono buscando saber qué cosas, ¿no? Ya, a veces uno dice, ¿y qué ando buscando aquí? ¿Qué tengo aquí si no tengo nada? Es cierto. ¿Verdad? Entonces ya no digamos los jóvenes, entonces eso es lo que hace que se divaguen y su atención ya no se centre. Entonces la disciplina es más difícil entenderla para ellos, pero por la cantidad de distractores. Yo creo que ahí es donde radica la mayor diferencia. Yo no puedo decir que yo fui mejor de joven que ellos, no. Tuve menos distractores, entonces tuve mayor oportunidad de centrarme. Exacto. Tiene toda la razón y mucho lo vemos y le echamos la culpa a la tecnología, pero también usted pues ahí nos está aclarando que sí es parte de, pero también es por todo el fenómeno que se está dando hoy en día de tantas cosas nuevas que llegan a nuestra casa, a nuestro entorno muchas veces y la facilidad con la que podemos conseguir las cosas. Profe, dentro de estos 5 años que estuvo dentro de este internado, seguramente esto marcó su vida. Pero, ¿qué fue lo que usted, pues, después de salir de ahí dijo, yo me volví experto en esto, aprendí esto, que nunca pensé que lo podía haber hecho? ¿Qué fue, además, pues, de aprender lo que fue un sueño para usted y para sus padres, que era la docencia? El internado nos promovieron muchas habilidades. Mis maestros, repito, yo tengo la bendición de haber sido rodeado por muy buenos maestros. Y siempre había uno que nos motivaba en el deporte, otro que nos motivaba en el arte, otro que nos motivaba en la literatura. Y entonces yo me pasaba horas también en la biblioteca leyendo, porque había maestros que nos motivaban en ese campo. Me gustaba escribir y empecé a cantar, pero yo cantaba únicamente en el grupo. De hecho, hasta hace poco mis compañeros, imagínense, de aquel tiempo me dicen, vos no sabíamos que cantabas, que eras cantante. No, en el internado, les digo yo, en el internado cantaba entre grupos nada más. El escenario ya estaba reservado para Rubén, para Amabilia, para Kelly, que eran los cantantes. Entonces, pero nos motivaban en todas las artes. Había un profesor que era militar, nos daba educación física y también era karateca. Entonces él decía, si alguien quiere practicar karate a las 5 de la mañana, yo los espero. Y había grupo que iba. Alguien quiere aprender disciplina militar y formaba sus grupos. En ese tiempo marchábamos en los desfiles, ¿va? Y formábamos grupos tipo cadete. Y era especial. Y el que le interesaba eso, pues se iba por ese rumbo. Le interesaba el fútbol, muchachos, a las 5 yo estoy disponible. Y los maestros nos motivaban. Eso pienso yo que ha sido una de las mayores virtudes de mi formación docente, porque eso es lo que, todos esos 35 años de trabajo, yo he hecho con los estudiantes. Yo no me circunscribo a un horario de trabajo o a un programa. Sí, el programa es para el periodo, pero hay un periodo libre. Muchachos, vamos a la chamusca, muchachos, juguemos esto, muchachos, aquí está la guitarra, muchachos, probemos esto. Y porque así lo aprendí de mis maestros. Entonces, ya saliendo de ahí, yo venía con aquello de que hay una diversidad de campos en los que yo me puedo desarrollar y comencé a desarrollar. Qué excelente, profe, y es que eso es lo que hace falta y lo que yo considero que cuando tenemos un maestro le tomamos tanto cariño, porque no solamente nos imparte una clase, sino que nos motiva a ir más allá, nos desarrolla habilidades o nos enseña pues otras habilidades aparte de, y eso es lo que usted hace con sus alumnos y lo que lo ha llevado también a dar ese reconocimiento, porque sabemos que mayormente ha trabajado en las comunidades por muy poco tiempo acá en el municipio de Morales, pero lo hemos visto participar en deporte, en música, y no solamente participar, incluir a sus alumnos dentro de. Vamos a hablar de esto, pero antes nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Morales tiene más de 100 años de fundación. ¿Te atreverías a contar su historia? Morales cuenta con muchas montañas, ríos y parajes. ¿Te atreverías a nombrarlos todos? Morales tiene más de 180 comunidades.
¿Te atreverías a decirnos cuántas de ellas has visitado? Si eres de los que no se atreve, Este nuevo programa es para ti. te invitamos a que te pongas la mochila al hombro y que nos acompañes. Este y todos los martes a las 19 horas para conocer la historia y el territorio de Morales. No te pierdas. Redescubriendo Morales con Sergio Navas. y Boris Martínez. Ya estamos de vuelta en Charlando y queremos que usted conozca también cómo el profesor José Jesús Carrillo López también ha podido pues formarse dentro de el sistema educativo, porque pues inició. Coméntenos cómo se dio esa primera oportunidad, profe. ¿Hizo algo más antes de, pues luego de haber salido? ¿Qué fue lo que realizó luego de haber salido del internado? Recién graduado, regresé a mis labores de campo, como siempre. Había que trabajar, Sí. había un hermano, el tercero, que estaba en espera, él tuvo que dejar 2 años. Abel, él trabaja de maestro en Río Negro ahora. Él tuvo que esperar 2 años que nosotros, los que ya estábamos estudiando, saliéramos para poder, porque decía mi papá, no puedo con todos puedo a la con todo, vez. no puedo con todo. Entonces, él trabajó 2 años rudos, a la par de mi papá, a la par de mis tíos y de otros arrieros, porque fue la... Entonces, para que él estudiara, pues nosotros teníamos que empezar a trabajar también. Se cuenta por ahí, un señor me cuenta una anécdota de alguien que nos vio pasar con el asadón y con el machete y dijo, miren, ese es el problema, ¿para qué poner a estudiar si a volar la y sabán? Entonces, y le dice el otro señor, sí, le digo, pero cuando vengan oportunidades de trabajo, ¿quiénes crees que las van a tener? Entonces, nos dedicamos a eso. Mi papá consiguió un terreno en la pura montaña, en la Vegona, y nos fuimos a trabajar allá, a hacer frijolar, ¿va? A regar frijol y a botar guamiles. Pero luego se abrió un proyecto de beneficencia para niños, Christian Children Fund, ahí en Playitas, y como no había mucho profesional, entonces necesitaban un promotor social y le dijeron a mi papá, mire, don Chepe, ahí está su hijo, dígale que... Entonces ahí comencé yo una relación con las comunidades, con las familias. Era promotor social del proyecto. Pero luego, el profesor todavía que me dio a mí la primaria, estaba de maestro ahí en la escuela, y él tuvo la oportunidad de trasladarse al Francisco Marroquín. Esa plaza quedó libre. Y por amistad directa del licenciado Guillermo Morales Silva, a quien le tengo un profundo respeto y un agradecimiento eterno, él en ese tiempo era diputado y llegó a ser viceministro de Educación. Entonces le dijo, Chepe, si su hijo tiene la papelería lista, yo miro qué hago, pero le consigo esa plaza. Nunca me afilié al partido. Mi papá sí apoyaba al licenciado Guillermo por la amistad que había. Entonces, como mi papá era muy conocido en toda la frontera, entonces él le apoyaba reuniéndole gente y todo eso, a pesar de que el licenciado ya era diputado. Pero él no visitó las aldeas solo en campaña. Él ya era diputado y se iba los fines de semana a reunir gente, a promover proyectos, actividades. Y mi papá lo acompañaba. Entonces, en honor a eso, él fue el que me consiguió esa plaza que el profesor Aceituno había dejado en la escuela. Y el profe que también dijo, si es para Chungo, pues entretengan la papelería lo más que puedan y que él trabaje aquí.
Entonces ahí comencé yo y desde ahí hasta que me retiré, yo empecé de 19 años ahí, a los 44 dije 25 años de trabajo, me puedo retirar de la escuela, ya estaba yo en el Instituto por Cooperativa, también el mismo tiempo, y sigo ahí. Entonces en la tarde me voy a dedicar a eso y eso pues, trabajar 25 años en la misma escuela y con tanto apoyo, porque yo no puedo, yo repito, a mí la gente que me ha rodeado no me ha dejado solo, entonces eso es especial. Qué excelente, profe, el poder tener esa oportunidad de haber estudiado ahí y luego pues ser el docente de esta comunidad que sé que le tiene un gran aprecio y que también pues se ha ganado también en otros lugares donde la vida lo ha llevado acá en el municipio de Morales de impartir educación y también de compartir en momentos de recreación también. Háblenos un poco del deporte que lo ha llevado también a estar con más docentes, con más compañeros docentes, con otros alumnos, compartir. El deporte también es importante en nuestra vida, profe, es salud, pero también nos da un plus extra a nuestra vida, nos saca de esa zona de confort, nos hace también de alguna forma ver la vida desde otro punto. Coméntenos cómo ha sido su experiencia en el deporte. Para mí el deporte es algo más que un pasatiempo. Tiene muchas funciones. Primero, la diversión. Segundo, salud. Tercero, es formativo. Cuarto, tiene también una función didáctica. Se puede aprovechar en educación. Los muchachos tienen una frase conmigo y dicen, ya saben que con el profe o se portan bien o no hay chamusca. Entonces, a mí no me costaba mantener la disciplina de los grupos, simplemente no hay chamusca. Entonces, y eso les dolía, porque como yo chamusqueaba con ellos, mi recreo siempre fue en la cancha. Siempre fue en la cancha, no me podía encerrar en el aula. Yo estaba con ellos en la cancha. Entonces, y todavía lo hago. Entonces, eso es en cuanto al fútbol, pero también yo sabía que había en otras áreas. En el internado me promovieron bastante otros deportes. En el área de educación física, entonces no destaqué, sin embargo cuando salí, todavía el licenciado Evans, un cariño especial, es mi hermano normalista también, y él me dice, no te creo que no hayas llegado a jugar en la selección de la escuela normal, porque cuando salí, yo salía motivado también por el deporte, pero empecé a practicarlo con los maestros, e incluso estuve un año entrenando con Heredia. Lastimosamente una fractura que recibí en Esquipula fue la que me retiró, pero ahí también una armonía especial. Yo tengo muchos amigos. El factor social del deporte. Carlito Ramos, con Carlito Ramos compartimos el vestuario, es un ser humano especial, el Palillo Morales, con Chacón Arriaza, Waller Ortiz, Rolando Nájera, que todavía andan por ahí, varios con los que compartimos en Heredia y con Magisterio, no se diga. Magisterio hemos hecho una carrera no solo deportiva, sino ha sido una carrera formativa. Ellos siempre dicen, nuestro ejemplo en el deporte es el profe Chunguito. Y ando con ellos y me dicen, profe, venga, no se quede, juegue con nosotros, mire que es... O sea, la disciplina deportiva, poder influir en los muchachos, imagínense, influir en los maestros, influir en las señoras grandes de la aldea, no digamos en los niños, se puede influir a través del deporte para la formación de valores. Entonces, de ahí empecé a practicar también el voleibol, el atletismo. Yo era ágil. Hace poco en una de las gimnasias de un grupo le digo, miren, ¿por qué no prueban tal acrobacia? ¿Cómo es, profe? Y es que yo ya me acalambro muchas, les digo, pero voy a intentar. Y me resultó hacer algunas acrobacias que, como repito, me fueron influidas y que después pude practicar. Pero, o sea, el deporte para mí y el arte. El arte tiene muchas funciones, tanto como el deporte, afectivas, formativas, académicas, también se puede utilizar el deporte, lo social, cómo se fortalece a través del deporte. Excelente. En cuanto al arte, ¿cuál es el
el que más pues usted considera que ha logrado pues tener esa habilidad y compartirlo con sus estudiantes? En cuanto a arte, más la música, pero en todo soy un aprendiz. Nunca fui maestro en nada. Fui autodidacta. Yo aprendí porque a mí me gustaban todos los artes. Me gusta el teatro en la aldea, en La Coroza y en Playitas. Durante mucho tiempo participaba en las comedias y movíamos junto con los estudiantes y hacíamos sketches cómicos y dramatizaciones formales de toda clase. Hacíamos de las famosas fonomímicas, pero recreadas, ¿verdad? Entonces, y todavía las hacemos con algunos estudiantes. Entonces, la música, el teatro, la poesía. Me encanta la poesía, a pesar de que no tengo muchas habilidades, o es que no me he dedicado mucho a eso, pero la literatura, disfrutarla. Yo disfruto un poema, yo disfruto un libro, un cuento, yo lo saboreo. Yo lo saboreo y trato de que a los muchachos de algunas formas pues también les vaya gustando. Y a pesar de la época moderna, todavía se logra. Pero básicamente la música es lo que más me gusta dedicarme. Pero repito, nunca tuve una formación académica, ¿ya? Sino todo ha sido empírico. Sí, pero me ha servido enormemente en mi trabajo docente. Definitivamente eso es lo que lo ha destacado y es por ello que hoy lo tenemos acá, por esa distinción que tiene y que queremos conocer un poco más de usted. Todavía hay un tiempito muy corto para poder hablar acerca de este tema, pero nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos. La escasez de agua para tu hogar o empresa ya no será un problema. Ahora ya está a tu alcance Soluciones Hidráulicas de Izabal. Contamos con equipo especializado para perforación de pozos mecánicos, instalación de bombas sumergibles con panel eléctrico. Para consultas y presupuestos al teléfono 3185-9899. Tenemos facilidades de pago. Somos Soluciones Hidráulicas de Izabal, brindándote el mejor servicio que nos caracteriza. Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residencial Escadoro, ubicado en Las Pozas, Morales, Izabal. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residencial Escadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puedes rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y para tu seguridad y la de tu familia, carita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día. En Residencial Escadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche. Y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte de una persona gestora que se encuentre en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residencial Escadoro, un lugar exclusivo donde tu sueño se hace realidad. Ya estamos de vuelta en Charlando, profe José Jesús Carrillo López, cariñosamente profe Chungo. Vamos a hablar y a recordar también, irnos un poco atrás de su historia de vida para conocer en qué momento fue la primera ocasión que se paró frente a un público. Profe, porque esto es realmente algo que nos cuesta atravesar y más cuando pues sabemos que hay compañeros que reaccionan de maneras diferentes, ¿verdad? ¿Cómo fue para usted esa primera experiencia? ¿Cómo descubrió ese talento de la música? ¿Lo trae de familia? ¿Hay alguien en su familia que también haya tenido esta pasión por el arte? En cuanto a la música, sí, hay descendencia familia de músicos también empíricos. Tengo un tío con que hay especial comunicación, toca de todo instrumento y nunca fue a una escuela. Y es muy refinado en su forma de ejecutar los instrumentos y de entonar las melodías. Pero imagínense, en la cumbre de la cordillera del Merendón, ya en Honduras, entonces en la pura montaña, pero cómo desarrolló esa habilidad. Y otros tíos
Mi papá también tiene la habilidad de la música. Todos han tenido la habilidad, incluso en esa frontera sonaba un subconjunto de los hermanos Flores. Habían primos, habían tíos y habían cuñados, pero lo cierto es que armaron su grupo musical. Tengo unos primos que ya en Honduras, que ellos ya se dedicaron a estudiar la música académicamente. Entonces ellos son profesionales de la música. Uno de ellos está en Estados Unidos, tiene coros, tiene grupos, ellos se dedica específicamente, él trabaja más en la música católica, pero hay descendencia musical. Quizá los que menos las tenemos somos nosotros, porque mis hermanos también tienen la habilidad, pero no se dedican. Mi sobrino, que últimamente es alumno en el Instituto por Cooperativa y el que me acompaña más, tiene unas habilidades especialísimas para el piano, para la flauta, tiene un oído estupendo. Entonces, de por ahí surge primero. Pero más, el dominar el frente a un público, primero fue en el internado. Como repito, la formación que tuvimos nosotros nos impulsaba a todos los campos. Entonces, ahí hacíamos comedias, cantábamos en grupos, hacíamos serenatas y todo eso. Entonces, eso nos hizo a nosotros como desarrollar ciertas habilidades. Pero hay un punto que, al que yo no sabía y me dediqué por varios tiempos, fue animador de eventos. Agarrar el micrófono y animar una cantidad de gente. Recuerdo la primera vez que lo hice, yo ya estaba haciendo unas prácticas en un pueblo, en Sansare precisamente, y los del comité de feria, antes nosotros habíamos tenido una actividad y llegó incluso, fue de noche, reunimos en el parque a la gente y como era actividad organizada por los practicantes, me dijeron, mira vos, ¿te ha gustado esto? Entrale. El supervisor de práctica el siguiente día no paraba conmigo. ¡Qué bárbaro este hombrecito! 16 años y siempre he sido pequeño. Entonces, él no paraba de alabar todo lo que... Yo decía que también lo hice. Luego, en el pueblo, en el puro municipio, venía la elección de Flor de la Feria y me había invitado a apoyar el comité, pero yo solo lo apoyaba. El animador que tenían para ese día no llegó. Ay, Dios. No llegó. Híjole, ya eran 9:30, 10 de la noche, iba a esperar al profe Felipe, nunca llegaba el profe Felipe Cardona. Entonces, me dice el presidente del comité de la feria, y era licenciado, él era docente universitario, y me dijo, mire muchachito, yo a usted lo vi aquel día en el parque, así que, y me toca hacerlo. De ahí a animar eventos, y hasta la fecha pues me gusta mucho todavía. Aquí en el municipio lo he hecho a nivel de magisterio, en algunas actividades el comité de feria me ha invitado, entonces de ahí comienza, diríamos, mi gusto por el público, pero artísticamente fue mucho después. Yo no, ya decir cantar frente al público. En las tertulias sacábamos todo el repertorio. Y los maestros, profe, cante, profe, anímese, profe, vaya, profe. Al fin, bueno, entonces empecé a representar a Morales en canto. ¿Cuál canción o quién ha sido pues su mentor dentro de la música? Porque uno siempre persigue algún género, algún tipo también de ritmo, ¿verdad? Nosotros, los que tuvimos nuestra adolescencia de 80 al 90, siempre decimos que los años 80 fueron los años maravillosos de la música, de la poesía. Entonces, poesía al que se le ponía música. Entonces, todos los cantantes de esa época, pero de manera así bien particular, mi repertorio es José Luis Perales. Es un Me lo esperaba. Sí, es un poeta sencillo, conozco su historia de vida. Y creo que su historia de vida se parece mucho a la mía. Él sigue viviendo del área rural. Él dice, mis hijos fueron a la escuela pública, a pesar de ser un cantante tan famoso. Yo voy al mercado y arreglo la bicicleta con ellos y juego en el patio con ellos. Esa vida siento que para mí, digo, se relaciona mucho con la mía, aparte de que hay una poesía y una delicadeza para cantar, para decir las cosas.
pero hay otros más, hay una admiración a Camilo VI, a Juan Gabriel, John Sebastián, que todavía es famoso, Marco Antonio Solís, que es muy famoso, pero creo que en el número 1 se queda José Luis Perales. Qué bonito el poder conocer también acerca de esto. Y es que tiene, profe, usted siempre ese carisma de poder inyectarle esa energía a los niños, de poder involucrarse en estas actividades. Recientemente pasamos las fiestas de septiembre y lo vimos ahí también motivando a sus estudiantes. Eso es impresionante y llama toda la atención de quienes tenemos la oportunidad de observarlos. Seguramente pues le enseña de todo un poco, siempre y cuando los niños pues tengan ese sentido y ese gusto que usted dice, ya lo traen también a veces. Sí, yo creo que el maestro es casi como un escultor. Lo único que uno va haciendo es quitando lo que puede estar de más, porque el escultor eso hace y dejar la figura. Entonces ellos ya traen dentro de sí un potencial especial, la joya que son, ya lo traen. Entonces ir viendo qué quitarles y qué agregarles, pero uno no crea nada en ellos, al final ellos son ellos. Y qué bueno que tengan un maestro como usted que tiene tantas habilidades y que los puede guiar, ya sea por el deporte, por la música o algún tipo de talento que ellos consideren. Hoy en día, profe, también tiene pues a su hijo también, que usted pues también tiene una hermosa familia, que es quien lo quiere, lo apoya y que también pues es quien le tiene también esa admiración por lo que ha hecho, por lo que ha conseguido, y seguramente sus padres también muy orgullosos de usted y de sus hermanos que consiguieron desde mucho tiempo, pues se trazaron esa misión, esa meta, y hoy que ven pues el fruto de sus esfuerzos, seguramente esto le llena el corazón. ¿Qué les puede decir a su familia? Es el primer gran regalo que Dios me ha dado. Repito, Dios a mí me ha bendecido siempre, me ha rodeado de gente súper especial, y empezando, por supuesto, por mis papás, por mis hermanos, la esposa que tengo, el hijo que tengo, los sobrinos. Sí, los sobrinos, a veces la gente dice, bueno, son sus hijos, porque es aquello que anoche estuvimos con 2 de mis sobrinos que charranganeando la guitarra y cantando de Arjona y cosas así, ¿no? Entonces, las tertulias las armamos con los sobrinos, la familia. Yo sigo creyendo, y precisamente el próximo sábado tengo una clase en donde tenemos que hablar de las relaciones familiares con los estudiantes, y estoy tratando de buscar los elementos que más creo yo que son los fundamentales para que una familia funcione, porque si las familias funcionan, la sociedad funciona. Entonces, un agradecimiento especial para ellos, y son el núcleo mío. Son el núcleo. Lo demás, pues, es muy importante, pero todo nace precisamente de ahí. Hay una anécdota que me la reservé para el final, y es que siendo niño, y todo el trabajo que ya mencioné, trabajo de campo, pero para lograr agenciarnos de algunos fondos, mi mamá siempre hacía tacos, enchiladas, empanadas, pan casero, y nosotros salíamos a vender. Y en la escuela, mi hermano mayor y yo, en la escuela, nosotros siempre le decíamos al profe, ahí nos avisa qué hora va a ser el recreo. Entonces él 10 minutos antes nos decía, Chungo, Santiago, ya va a ser el recreo. Corríamos a la casa, mi mamá ya tenía la panada de tacos, ya con su salsa, y la íbamos a traer, vendíamos los tacos y las empanadas, íbamos corriendo a dejar el traste y el dinero a la casa y regresábamos a jugar. Entonces hay una viejita, todavía está la señora doña Emma, un cariñazo, y esa señora, para ella yo soy un hijo, y yo le digo, usted fue mi primera compañera de trabajo, porque ella iba de las fincas, bueno, iba de La Coroza a vender huevos a las fincas a pie, y regresaba con topoillos a venderlos a la escuela. Entonces le digo, mi primera compañera de trabajo fue usted, le digo, porque vendíamos juntos, ella vendía los topoillos, nosotros vendíamos los tacos y las empanadas. Entonces, pero especialísimo, eso no es sufrimiento, no, eso es bendición. Eso es bendición, y lo agradezco mucho a Dios que me ha permitido vivir eso, y creo que las nuevas generaciones, los papás tenemos que darles espacios para que vivan algo similar,
esa frase de que no sufran lo que yo sufrí. No, si lo toma como sufrimiento, sí. Pero si lo toma como oportunidad, creo que es mucho más beneficioso vivir esas experiencias. Qué bueno que nos comparta, porque esto nos forma y también pues a los padres de familia también les ayuda para que ellos también tomen conciencia y que apoyen a sus hijos de esta forma, o que les enseñen pues esas labores que son necesarias, porque si se les da todo fácilmente, pues fácilmente después quieren conseguir las cosas, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ha sido fascinante su historia de vida, profe. Como le dije, conocíamos solamente el docente, pero hoy sabemos que tiene una humanidad todavía más grandísima, que es lo que lo hace pues esa persona especial que nosotros conocemos. Así que seguramente se vendrán pues más momentos para poder compartir con usted, y que esperamos nos traiga también a ese sobrino y a esos alumnos que también está formando dentro de con distintas habilidades, y en lo que ellos pues consideren, que pierdan ese miedo también a las cámaras y al público, que también sabemos que los van a admirar. Con esto le agradecemos el tiempo, profe, por habernos acompañado en esta oportunidad, siempre deseándole éxitos y esa motivación, porque créame que hay muchos que pues tenemos esa oportunidad de verlo y que le tenemos una gran admiración. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto nosotros nos despedimos de Charlando. Nos vemos en una próxima.